Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Esto se está convirtiendo, o sea, habrá las Navidades, se tendrán el turrón, el roscón de Reyes, la copa de Navidad y la presentación del número de Lilly, porque ya estamos, o sea, poniendo a prueba las leyes de la física. 11 de diciembre. Entonces, yo creo que ya tener una sala llena como hoy, presentando un número de Revista Occidente sobre ciencia, me parece, vamos, la mejor forma de terminar este año 2025 y, desde luego, todo un logro. Pero vamos, esto está convirtiendo ya en la tradición navideña. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y muchas gracias a la Fundación Lilly por un año más tener este número dedicado a la ciencia, porque en una casa como esta no teníamos mejor forma de que terminar el año que en un homenaje a la ciencia y al pensamiento. Me van a permitir que hoy pues me salga un poco del guión, porque además para hablar del contenido ya van a estar ellos, que son los que saben, ¿no? Pero les voy a llamar la atención sobre algo que tiene esta revista, que es especial o es entrañable para algunos de nosotros, ¿no? Hay algunos que ya llevamos unos cuantos años en esta casa y cuando en esta fundación no siempre estuvimos tan guapos como ahora, con una sede tan bonita como la que tenemos ahora, y entonces cuando las cosas no nos iban tan bien como nos van ahora, aquellos que estuvimos en esos momentos nunca se nos va a olvidar aquellas instituciones, aquellas personas que conformaron parte de esos momentos más difíciles, ¿no? Y yo creo que es un honor y además creo que es un reconocimiento público decir que la Fundación Lilly fue el primer amigo de esta fundación que firmó además como institución dentro del programa de amigos de la Fundación Ortega Marañón. Digo, no estábamos tan guapos, esto era un desastre, teníamos una obra que no sabíamos cuándo íbamos a terminar, todo lleno de andamios, teníamos mascarillas, era una situación complicada y, sin embargo, esa institución y ese equipo, y ahora diré algunas personas, formaron parte de ese momento difícil. Y yo creo que es de agradecer y es de reconocer públicamente, porque cuando luego las cosas te van bien, es muy importante nunca olvidarte de aquellos que estuvieron cuando las cosas no iban tan bien, ¿no? Durante todo ese proceso tuve la suerte de trabajar con gente como José Antonio Sacristán o como Manuel Guzmán. Y la verdad es que siempre el clima, la visión, los objetivos y la forma de proyectar el presente y el futuro era algo que siempre nos generaba como qué agradable todo, qué maravilla. Y ya os digo, en épocas complicadas, ¿no? Por eso yo creo que hoy esta revista Occidente, con esta viñeta, es un homenaje a ese equipo que durante todos estos años ha estado al lado de esta casa, que además va a vivir mucho mejor que todos nosotros ahora juntos, y que además se ha encargado de que quien venga detrás siempre mejorará aquello que los demás hicimos, ¿no? Como era Cristina. Pero esta revista es especial porque, bueno, para mí es entrañable que la viñeta sea de Manuel Guzmán, pasarás a los anales de la historia como Maruja Mayo, no te digo más. Y además es importante porque quienes le reconocéis veréis quién está en la viñeta, ¿no? Que es también alguien que forma parte de toda esa etapa y más allá, no solo de la Fundación, sino de Revista Occidente, como Fernando Rodríguez Lafuente. No se entiende la historia de Revista Occidente sin la figura de Fernando, ¿no? Por eso yo creo, y tampoco se entiende la relación de esta casa con la Fundación Lilly sin la figura de Manuel. Por eso, para mí, hoy, pues esta revista, yo creo que tiene ese componente no solo de un homenaje a la ciencia, sino un homenaje a dos personas que además tienen un poco de humanos mejorados o de, bueno, habría que ver cómo mejoran los humanos con ellos, ¿no? Entonces, gracias de verdad a ambos y a todo el equipo de la Fundación Lilly, porque es un placer trabajar con vosotros. Espero que estemos muchos años más, que sigamos abordando los temas de nuestro tiempo y conjugando esos objetivos que compartimos, como el humanismo, la ciencia, la medicina, y esa perspectiva con la que trabajamos no solo lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos, ¿no? Por lo tanto, gracias a todos vosotros, gracias a quienes escribís en esta revista, a quienes venís, además, ya mucho a esta casa, amigos como Valerio, como Elea, Julio, Luis. Muchas gracias a todos, de verdad, por formar parte de esta pequeña, gran comunidad y por hacer
que todavía a día de hoy una revista en papel, con el nombre de Revista Occidente, después de 100 años, en el mundo donde todo se mueve con 120 caracteres, tenga presente y sobre todo futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta presentación del número de revista de Occidente, número 535 específicamente, sobre ciencia, como decía la directora de la Fundación Ortega Marañón. Muchísimas gracias, Lucía, por tus palabras de cariño y por la referencia a este número y las palabras que has dicho sobre la Fundación. La verdad es que el sentimiento es mutuo. Como dices, amigos de la Fundación, los primeros amigos institucionales, y aquí nos sentimos como en casa. Lo repetimos siempre, pero es verdad, ¿no?, que se nota, aparte de la relación personal y de la amistad, pues esos objetivos comunes que tenemos y que son obvios, porque por un lado Ortega y Marañón representan a la perfección estos pilares también de la Fundación Lili, que son la ciencia, la medicina y el humanismo. Por lo tanto, bueno, pues años de excelente relación que esperemos que continúen en el futuro. Muchísimas gracias a todos, como digo, por acompañarnos en este acto ya tradicional del mes de diciembre de presentación de un número sobre ciencia, que creo que es una buenísima noticia, porque la revista de Occidente siempre se ha caracterizado por esta incorporación e integración de la ciencia entre sus contenidos. Desde el principio, y el propio Ortega explícitamente lo manifestó, que la ciencia tenía que ser parte como es de la cultura, y siempre estuvo presente en sus páginas. Por lo tanto, pues gracias a todos por venir, especialmente en una tarde de estas de diciembre, donde el tráfico es tan terrible en Madrid, así que agradecemos el esfuerzo. Gracias también al director de Revista de Occidente, Fernando Vallespín, por el apoyo, y al secretario de redacción, Juan Claudio de Ramón, por la confianza. Es ya el 7º número sobre ciencia que coordinamos desde la Fundación. Un auténtico privilegio escribir en Revista de Occidente y poder coordinar un número, y una enorme responsabilidad también, ¿no?, porque bueno, pues sigue siendo una revista de referencia de alta divulgación de la cultura, y siempre pues es una enorme responsabilidad a principio de año elegir el tema, elegir a los autores, y la satisfacción que llegar a este momento con el número ya en la mano, bueno, pues con toda la historia que tiene cada número detrás. Gracias, como digo, Juan Claudio, por la confianza. Y también al equipo editorial, por supuesto. A Iván Caja, coordinador de la revista, con el cual estábamos justo hace un momento recordando que estábamos en el mes de marzo o abril hablando sobre el número, ¿no?, sobre los posibles capítulos, la orientación. Y a Amalia Iglesias, que es la persona que trabaja en la edición del número. Increíble trabajo, siempre lo decimos todos los años, pero ella no está aquí, pero desde Salamanca hace una labor maravillosa. La labor editorial y el cuidado que pone en la edición de la revista es increíble. Y por supuesto a los autores, a los 8 autores de la revista que aceptaron nuestra invitación para participar en este número especial sobre humanos mejorados, que se inició además en el mes de febrero en esta misma sede de la Fundación Ortega Marañón, con unas mesas redondas que hubo sobre este tema y que organizó la Fundación Lili junto con Fisabio, la Fundación de Ciencia de Valencia, y que dio lugar pues a estas ideas, ¿no?, que se han plasmado en este número. Luego pasaré a presentar brevemente a los participantes en el debate: Eva Catalán, Julio Mayol, Lluís Montoliu y Fernando Rodríguez Lafuente, que nos hablarán sobre el tema. Yo, a diferencia de otros años, no voy a dar detalles sobre los distintos artículos que se publican, porque para eso ya está la revista, y no quiero destripar el contenido. Lo que sí que les digo es que es una maravilla, que los artículos son extraordinarios, pero sí que me gustaría hacer una breve referencia a por qué elegimos el tema del mejoramiento humano, y también algunas reflexiones generales sobre el tema, ¿no?, cómo es la situación actual. Lo primero, ¿por qué elegimos el tema de humanos mejorados, ¿no?, el mejoramiento humano? Yo creo que ha sido una prolongación natural de los números de años anteriores. El de hace 2 años, que era la ciencia en 100 años,
y que hablaba sobre los grandes avances que vamos a ver probablemente en las próximas décadas, y el del año pasado, Ciencia Viva, que hablaba también sobre esa gran revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, probablemente la mayor revolución en la historia de la humanidad, a pesar de todo lo que hemos visto en el siglo XX. Yo creo que ahora tenemos una sensación de que estos cambios son incomparables, ¿no? Relacionados con los que ha habido hasta ahora, sobre todo porque hasta ahora el hombre lograba transformar su entorno, pero ahora mismo estamos en una fase de salto cualitativo en la que además logra transformarse a sí mismo a través de las nuevas tecnologías, fundamentalmente de dos: los avances en la biología molecular, que está generando pues todas estas posibilidades, de las cuales seguramente que Lluís Montoliu nos hablará a continuación, del CRISPR, ¿no? La posibilidad de editar, cortar y copiar genes y ya curar algunas enfermedades raras que permite esta tecnología. Todo lo que tiene que ver con noticias que leemos que nos parecen mentira, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar óvulos a partir de células de la piel, o los temas como la clonación, la selección de embriones, ¿no? Apasionantes temas y además que generan muchísimo debate. Y la segunda revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial, cibernética, robótica, pues lo mismo, ¿no? Las noticias que leemos sobre el tema, estos dispositivos que se visten y que ya miden sin que nos demos cuenta pues nuestra actividad, nuestra salud, pasando por las interfaces cerebro-máquina capaces de leer el pensamiento, ¿no? De alguna forma, como nos dicen los expertos, o ese sueño de la inteligencia artificial general, que según algunos está próxima y según otros es imposible, que es la inteligencia similar a la humana, muy distinta a la inteligencia que estamos acostumbrados a tener hoy, que es la especial, ¿no? Que ya nos sorprende, pero que se basa en el análisis de datos del pasado, en proyecciones, modelos, etcétera, pero todo basándose en información ya existente. Sin embargo, la general sería la inteligencia similar a la humana, en la cual proyectamos hacia el futuro, creamos sin información previa, tenemos conciencia de nosotros mismos, y hay quien dice que esto está a la vuelta de la esquina. No lo tenemos demasiado claro, pero bueno, sí que intuimos que algo grande puede ocurrir, ¿no? en todos estos cambios. Bueno, hacía referencia al tema de Ciencia Viva del año pasado, todos estos cambios que acabo de mencionar, tecnológicos, pero curiosamente los avances científicos que acabo de mencionar contrastan enormemente con el pensamiento científico de la sociedad, que no avanza sino que está en retroceso, y lo vemos día a día. Las características del pensamiento científico, que son la autocrítica, la tolerancia, la huida del dogma, etcétera, ¿no? Todos estos valores de la ciencia que admiramos en la sociedad cada vez están más ausentes. Por eso, este choque entre el avance de la ciencia y el retroceso del pensamiento científico, yo creo que da pie para enormes reflexiones relacionadas con los humanos mejorados, porque por un lado tenemos lo que la ciencia avanza, pero por el otro lado todas las creencias, falsas creencias que hay sobre un tema como este. Dice Adela Cortina, en su libro sobre la ética de la inteligencia artificial, que ante estos cambios tecnológicos hay dos posturas muy comunes en la sociedad. Una que ella denomina la franquefobia, que es el rechazo, ¿no? El miedo a las nuevas tecnologías, que todos yo creo que hemos vivido, ¿no? Viendo las películas, por ejemplo la última de Frankenstein, pues nos asusta, ¿no? Como el impacto que pueden tener todos estos cambios en la sociedad. Y por otro, la franquefilia, que es la sensación de fascinación por estos cambios tecnológicos. Son sentimientos un poco contrapuestos, y concretamente de la franquefilia lo que genera a veces son exageraciones y expectativas pues excesivamente elevadas, ¿no? sobre lo que nos espera. Y hay dos términos a los cuales quiero hacer referencia muy brevemente porque forman parte del corazón de esta revista, que son los términos transhumanismo y poshumanismo, que yo creo que bueno, probablemente todos los conocen, pero por un poco centrarnos en las definiciones. Transhumanismo
es el uso de las nuevas tecnologías para mejorar las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales del ser humano. Yo cuando pienso en el transhumanismo y leo sobre el transhumanismo, lo que los proponentes dicen es que bueno, pues son cosas alcanzables, que uno puede llegar a alcanzar, ¿no? Más años de vida, mejorar la calidad de vida de esos años adicionales, que podemos beneficiarnos de las tecnologías para mejorar nuestras capacidades, algo que podemos imaginar. El poshumanismo va mucho más allá. El poshumanismo lo que dice no solamente que utilicemos las tecnologías para mejorar, sino que tenemos la obligación de utilizar las tecnologías para alcanzar el grado máximo de mejoramiento, cueste lo que cueste. Y esta obligación moral yo creo que es el quid de la cuestión, porque ellos defienden cosas que nos parecen increíbles. Por ejemplo, el tema de una inteligencia artificial general que supere a la humana y que incluso nos elimine como raza humana, ¿no? Ellos están dispuestos y además defienden esto, que forma parte de la evolución y que pronto puede que tengamos una inteligencia general que acabe con los humanos, bueno, y lo defienden y creen que debe ser así. Esto nos choca, nos parece una utopía, pero quizá no sea tanta utopía cuando uno lee también en la prensa que el Premio Nobel de Física de este año precisamente hacía referencia a este tema. No sé si lo han leído, ¿no? Pero decía, probablemente en 20 años la inteligencia artificial general sea consciente de que tiene que eliminar al ser humano y estamos en peligro de extinción, ¿no? A mí sinceramente me parece una exageración, pero bueno, cuando lo dice un Premio Nobel de Física siempre pues, genera cierto respeto, ¿no? Al final, ¿de qué se trata con un número como este? Bueno, pues en un número como este se trata de discutir sobre ciencia y de que todas estas ideas y opiniones, ¿no?, sobre el poshumanismo, que están basadas tanto en emociones, en ideologías, en creencias y en prejuicios, pues den paso a un análisis mucho más riguroso, científico, basado en hechos y en evidencias. Y esa es la base de este número. Intentar que los autores reflexionen sobre si las preguntas que estamos planteando son científicamente posibles, si esto de la inmortalidad es una entelequia o no, si la inteligencia artificial general llegará o no llegará, y sobre todo que reflexionen, que también es lo que se pidió a los autores en ese momento, sobre las implicaciones del mejoramiento humano en distintos aspectos, en aspectos sociológicos, demográficos, por ejemplo, éticos, que se tocarán ahora en la mesa seguramente, ¿no? Hasta qué grado de mejoramiento humano, filosóficos, ¿para qué el mejoramiento humano? Bueno, no me extiendo porque yo creo que este es el meollo de la cuestión. Todos los artículos tocan estos temas y, como digo, un debate apasionante porque se juntan la ciencia, lo que sabemos, un poco con las especulaciones del futuro, y creo que debe predominar, como siempre intentamos en este número, la visión científica en el análisis. Y sin más preámbulo, pues no quiero extenderme más, pero sí que agradecerles nuevamente la asistencia. Esperamos que el número les guste, que lo disfruten, que puedan leerlo estas Navidades con calma, despacio, ¿no?, como hay que leer estos números. Y aprovecho pues también para desearles unas felices fiestas y recordarles que al año que viene celebraremos el 25 aniversario de la Fundación Lili, que seguiremos con muchas actividades, así que esperamos todo el equipo de Fundación Lili verles en nuestros actos. Y paso ya a presentar a Eva Catalán, que presentará al resto de los ponentes. Eva Catalán es periodista, filóloga, ya nos acompañaste, Eva, el año pasado también en este mismo debate de Revista de Occidente, y es la editora de la sección de educación de The Conversation, una institución con la cual también trabajamos desde hace años y colaboramos, ¿no?, de forma muy fructífera. Así que, Eva, muchísimas gracias y ya te doy paso para que presentes también al resto de los ponentes. Muchas gracias a todos. Nos sentamos toque así.
Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, muchas gracias a la Fundación Lili y a la Fundación Ortega Marañón. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí hoy. El año pasado disfruté mucho de la oportunidad de debatir con mentes científicas tan eminentes y este año creo que va a ser igual o mejor. Voy a empezar por presentar a mis compañeros de mesa, que son Lluís Montoliu, experto en biomedicina básica y aplicada en el CSIC, eres el vicerrector del Centro Nacional de Biotecnología, escritor, divulgador, miembro de varios comités científicos, entre ellos el de la Fundación Lili, si no estoy equivocada. Bienvenido, Luis, muchas gracias por estar aquí. Julio Mayol, eres catedrático de cirugía en la Universidad Complutense, donde diriges además el máster de gestión de pacientes y jefe de cirugía en el Hospital Clínico San Carlos, donde también eres director científico de investigación. Exacto. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Encantada de conocerte. Y por último, Fernando Lafuente, que eres doctor en filología, crítico, profesor, además de gestor cultural, porque has dirigido, por ejemplo, el Instituto Cervantes, has sido director general de Libro, Archivos y Bibliotecas, has dirigido el ABC Cultural, subdirector de ese diario y creo que también director de la revista de Occidente, ¿no? ¿Eres tú el de la portada? No, que va. No. Es otro. Bueno, muchas gracias por estar aquí y un placer de verdad compartir este momento con vosotros. Yo iba a empezar de otra manera, pero ahora diré que si hay alguna mejora humana que entre franquefílica y franquefóbica, me siento más franquefóbica, aunque creo que en el término medio está el ideal. Pero realmente si hay una mejora humana que sería muy interesante explorar es el teletransporte, porque hoy casi no llego. Creo que ese todavía está dentro, ¿no?, de la ciencia ficción. Bueno, la mejora humana evidentemente nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Nosotros creo que los humanos avanzamos porque tenemos ese anhelo, esa necesidad de mejorar y siempre de alguna manera pues, superar nuestros límites, los límites que nos pone la biología, los límites que nos pone la sociedad, los límites en general, ¿no? Pero claro, hoy no venimos a hablar de una mejora humana así en abstracto, sino de mejoras, como ha dicho José Antonio, muy concretas, en ámbitos de la mejora genética, de la biotecnología, y son mejoras que hace relativamente poco pertenecían al ámbito de la fantasía. Eran mejoras con las que quizá podíamos soñar o a las que podíamos aspirar de una manera bastante poco realista. Hoy, en cambio, estamos en un momento tan espectacular en el que estas mejoras empiezan a resultar no solo creíbles, realistas, están ahí, las podemos alcanzar, las tocamos con las puntas de los dedos, hasta el punto de que tenemos que empezar a preguntarnos si son las mejoras que queremos, qué consecuencias pueden tener, son aplicables para todo el mundo, en fin, toda una serie de cuestiones éticas y de otro tipo que antes a lo mejor pues, no estaban tan de relieve, ¿no? Entonces quiero empezar directamente contigo, Lluís, porque creo que es muy importante. José Antonio también ha hablado de que hay un poquito de fantasía, un poquito de humo en algunos discursos transhumanistas y poshumanistas que tienen unos intereses muy determinados detrás. Entonces creo que lo más interesante y lo más importante para comenzar el debate es establecer claramente de qué mejoras estamos hablando que sean realmente posibles, que tenemos ya aquí y con las que podemos soñar de una manera más o menos realista. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, la mejora, según lo entiendo yo, es un lujo para la ciencia y la medicina. La ciencia, la biomedicina y la medicina, lo que persigue es la salud, lo que persigue es a aquellas personas que están enfermas, retornarlas a la salud. La mejora es otra cosa. La mejora se aplica sobre personas aparentemente sanas que pues, persiguen tener características adicionales. Y aquí hay pues, un montón de situaciones que podemos ir complicando progresivamente, ¿no? Una mejora muy sencilla es los trasplantes de órganos. Necesitamos un nuevo riñón y pues tenemos una medicina que es capaz de trasplantarnos el riñón de otra persona que o bien lo dona en vivo o bien ha fallecido y su cuerpo pues, se ha mantenido en condiciones vitales para poder... Esto, digamos, sería una mejora sencilla. Lo podemos complicar un poquito más y podemos decir, bueno, es que también
cuando no tenemos acceso a estos órganos, podemos echar mano de órganos de un animal, de un cerdo. Y entonces hablaríamos de xenotransplantes. Cerdo que está modificado genéticamente para confundir a nuestro sistema inmunitario para que los órganos de ese cerdo no sean rechazados cuando entren dentro del cuerpo humano. Esto, hasta el año 2021, era ciencia ficción, pero desde el año 2021 ya empezamos a tener pues, diferentes ejemplos. Lo podemos complicar un poquito más y podemos decir, se pueden generar incluso cerdos, diferentes cerdos, que tengan órganos dentro de su cuerpo que sean eminentemente humanos. Un embrión de cerdo que no pueda generar páncreas y que se le introduzcan células pluripotentes embrionarias en un estadio embrional y estas células colonicen aquello que el cerdo no es capaz de hacer. De tal manera que ese cerdo tendrá un páncreas de origen humano. Si esto lo llevamos al infinito y generamos pues, células de cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros tendríamos un cerdo con órganos a nuestra disposición que serían perfectamente utilizables, ¿no? Esto ya estamos dentro del terreno de la ciencia ficción. Y la última complicación que os quiero decir, que es de hace 2 o 3 años, es ¿qué tal si creamos unas estructuras que les llamamos embriones sintéticos humanos que se pueden cultivar en el laboratorio y que pueden dar lugar a esbozos de órganos o incluso a órganos en función de hasta qué punto se cultiven? No son embriones propiamente dichos, desde el punto de vista del estatus legal y moral, porque no provienen de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, sino que provienen de la mezcla de diferentes células pluripotentes. Esos embriones sintéticos pues también sería la siguiente frontera. Y así lo podríamos complicar mucho más. O sea que hay elementos que están aquí, hay elementos que están empezando a llegar y hay elementos que todavía estamos dentro del ámbito de la ciencia ficción. Por ejemplo, Julio, tú hablas en el artículo que publicas en este número de la revista de cómo uno de los sueños de la humanidad, cuando imaginamos ese futuro en el que las máquinas se ocupan de la salud, ¿no? Y pones el ejemplo de Star Trek, me parece, en el que parecía como era el colmo del futuro y del progreso, que una máquina se ocupase de eso porque iba a ser perfecta, no iba a tener fallos. Y hoy estamos ante una situación, curiosamente, que se empieza a aproximar, ¿no? con la llegada de la inteligencia artificial para utilizarla en medicina, que es de lo que hablas en el artículo tan interesante que has escrito. Entonces, en este territorio, ¿cómo de cerca estamos de ese paisaje de ciencia ficción y qué cosas ya ocurren? Pero primero dar las gracias y además estar en un lugar como este es especialmente importante en tiempos de inteligencia artificial. Yo creo que hay que dedicar mucho más tiempo a pensar y menos tiempo a hacer. Probablemente hacemos demasiadas cosas, porque pensamos que las cosas funcionan mal no porque las hagamos mal, sino porque no hacemos suficiente. Parece que esa es la razón de lo que nos pasa. Y enganchando con lo que decía además Lluís, claro, recuerden que hace 50 años o 60 años hablar de trasplante era éticamente cuestionable. No ya de organoides creados, de trasplante humano. Sí. Siempre eso era cuestionable. Los donantes en parada, que ahora son una cosa totalmente normal, había que llamar al juez para que te autorizase. O sea, la evolución que ahora nos parece natural no era tan natural hace 50 años. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando queremos analizar la perspectiva, que todo es muy contextual. Depende del momento en el que tomas decisiones. Pero en referencia a la inteligencia artificial, y a las películas que he visto que se tratan mucho en los artículos, y es muy importante porque eso que imaginamos los humanos queremos convertirlo en realidad. Una característica de nuestra especie es que lo que sueña, decía Walt Disney, ¿no? Si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Y eso es una ventaja enorme y un riesgo enorme, por otro lado. Y uno de los eventos más característicos de la ciencia ficción de finales de los 60, primeros de los 70, hasta mediados de los 70, con la Guerra de las Galaxias, es la eliminación de los seres humanos como profesionales sanitarios. Si recuerdan la Guerra de las Galaxias, todos tenemos una edad para recordar la Guerra de las Galaxias, no aparece ningún médico, ninguna enfermera humana.
El primer droide aparece 2-1B, aparece y se menciona en el artículo en El Imperio contraataca, cuando a Luke Skywalker le ataca un Wampa en Hoth. Creo que hay una idea por parte de nuestra especie, en este momento, de pensar que las máquinas pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero mejor. Con esa idea del Instituto Nacional de Estudio de Medicina de los Estados Unidos, o una frase muy común, de errar es humano. Si errar es humano, la inteligencia artificial, que no es humana, no errará. Cuando en realidad la tecnología somos nosotros. La tecnología no es algo alienígena que nos ha aterrizado aquí y que utilizamos para hacer cosas. La inteligencia artificial es nosotros puestos en un formato digital, con los mismos errores y las mismas potencialidades, más limitadas, que tiene el ser humano, la inteligencia del ser humano. Pero claro, la fascinación por la tecnología, en realidad todo estaba escrito, lo escrito Fernando, desde el romanticismo no hemos hecho muchas cosas nuevas. Y las que hemos hecho. Tampoco, con la idea de la máquina no va a sentir pasiones, porque recuerden, la máquina en la Guerra de las Galaxias no sentía, la que se dedicaba a la medicina, no sentía, no padecía, una cosa fría, totalmente inoxidable, que se ocupaba de nosotros, o los aficionados a Star Trek, que es lo que mencionaba Seba, hablan que sí que había un médico humano que en realidad se dedicaba a beber scotch, porque era escocés, y lo que aplicaba era un tricorder que pasaba por delante y era el que diagnosticaba, no lo hacía un humano, lo hacía también una máquina. Y el problema es que esa fantasía la intentamos llevar a la realidad. Pensamos que utilizando máquinas que analicen grandes volúmenes de datos vamos a poder solventar todos los problemas de la medicina, que consideramos que además son un asunto tecnológico. Lo consideramos los que estamos en el ambiente y los que están... Si yo me muero o enfermo no es por nada especial, es porque no conocemos bien el mecanismo, que es algo muy lineal, ha fallado, y si simplemente reemplazo ese mecanismo que no funciona, se va a poder solucionar. Y si no me lo arreglan, el problema es que los humanos, después de lo que llevan estudiado, no han sido capaces de arreglarme mi problema. O sea, se ve la enfermedad no ya como un fallo de mi propio organismo o de la evolución de mi propio organismo, sino como un fallo del sistema que no es capaz de proveerme la solución a mi problema de salud. Y esto tiene muchísimas implicaciones sobre la evolución de la inteligencia artificial y sobre preguntas que también hemos abordado, como ¿es en realidad bueno vivir para siempre? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Es bueno no tener dolor? ¿Es bueno no tener enfermedad? ¿Es bueno no reciclarse como sistema vivo? Abre muchísimas preguntas. Sí, espero que podamos hablar de todas esas cosas, porque me parecen fundamentales. Pero antes has comentado que este anhelo, estas fantasías humanas son a la vez una ventaja y un riesgo, ¿no? El querer seguirlas. Y yo quería aprovechar para enlazar con mi pregunta con Fernando. Dime. Tú escribes sobre ciencia ficción en el cine, sobre todo, y te centras en el ejemplo de Blade Runner, ¿no? Me parece muy curioso, yo no soy experta para nada en ciencia ficción, pero sí que tengo la impresión de que tanto en literatura como en cine lo más frecuente es que el mensaje que nos traslada es un poco esta especie de moraleja de cuidadito, porque como avancéis por ese camino, es un poco Frankenstein, ¿no? Es una especie de aviso para navegantes, ¿no? Ojo con vuestras ambiciones, humanos, porque esto podría salir muy mal, ¿no? No sé si es así, es ajustada esta percepción. ¿Tú crees que cumple ese papel? Pero es que parte también de la propia literatura, ¿no? Es decir, desde el origen, tú lo citabas, del origen de la propia literatura. Lo que decía el escritor italiano Cesare Pavese, que la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Entonces, la literatura, la creación, en cierto sentido, surge de un desarraigo, de un decalage. No surge de si uno está feliz, ¿para qué va a escribir? No, porque además no le va a leer nadie. En el periodismo ya sabes que se dice, ¿qué pasó ayer en Madrid? No, nada, todo el mundo salió, fue a trabajar, no había tapón, la gente era tan feliz, no vendes un periódico. ¿No? Ya sabes que la historia era sencillamente que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino de que un hombre muerda a un perro. Y esa es la clave. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, surge en la propia ciencia ficción lo que puede surgir
es el aviso para navegantes, nada más, ¿no? O sea, pero también hay que pensar que hay una cuestión tú lo has señalado, una cuestión muy compleja, ¿eh? Y es que, como decía el historiador ruso Hense, la historia no tiene guión. O sea, no creer esto del progreso, que si no lo podemos creer, porque ha habido épocas en la humanidad que hemos ido para atrás. Ahora estamos viviendo una época que puede, no sea en la ciencia, que lo desconozco, pero en las humanidades, en la libertad de expresión, en el modelo policíaco de sociedad que se está creando, sea un gobierno, digamos, progresista o un gobierno conservador, estamos viendo lo que se llamaba un espíritu de época que está impregnando a parte de la sociedad. A lo mejor pero la ciencia también se encuentra ahí, porque para preparar el artículo recordaba y miraba los grabados de Goya, ese extraordinario que dice: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? El monstruo, querido, es el romanticismo. El romanticismo. Y el sueño de la razón es la ilustración. Entonces, el sueño de la razón ha producido monstruos, ¿no? ¿Y por qué no podemos decir, contestando a tu pregunta, que el sueño de la ciencia produce monstruos? Frankenstein, por ejemplo, o los replicantes de Blade Runner, que es la misma línea, ¿no? Yo, si me permitís, voy a citar una cosa que es divertida, ¿no?, de lo del replicante, ¿no? Y es, si recordáis al comienzo de la película, que es extraordinario, hay muchas variaciones, que nadie se ponga estupendo, porque la película y la novela tienen enormes diferencias, ¿eh? Por ahí dice que, pues ya sabes que siempre sale algún purista y dice: es que no tiene nada que ver con la novela, ¿no? Generalmente, decía Goethe que si tú tienes un perro y pintas a ese perro, tienes no a tu perro pintado, sino tienes dos perros, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Aquí, no, es verdad. Claro. Aquí tienes dos obras, ¿no?, que son distintas. Pero aquí la clave es precisamente lo que podríamos, pero nos vamos ya, y está Valerio Rocco, que sabe mucho de esto, de más filosofía, mucho más que nosotros, pero ¿qué es la realidad? ¿Qué son las preguntas que se hace Philip K. Dick, ¿no? Un visionario brutal, un tipo que, como todos los paranoicos, llevaba razón, ¿no? Porque pensaba que le estaba investigando es verdad, que le estaba investigando el FBI y murió tal, y años después pillaron 200 folios siguiendo al FBI, al pobre Philip K. Dick, cuando todos sus amigos nos dicen a todos lo mismo siempre. No, hombre, no, estás loco. Tal. Sí, loco, toma. Pero recordad la película, si la habéis visto, y nos ponemos un momento allí, que es el test de empatía de Rick Deckard, ¿no? que es clave, ¿no? No es infalible. Un androide está programado para simular empatía. Si está preparado para simular empatía, puede superar el test. Y un hombre carente de afecto, un autista o un esquizofrénico, seguramente no lo superaría. Por lo tanto, el único test 100% fiable de que dispone el cazarrecompensas, o si queréis, el cazarreplicantes, para verificar si su presa es en efecto un androide, es sencillamente, y me voy a ir a 2001 y al arranque de 2001, es dispararle y ver si en lugar de las tripas se le salen los circuitos. No, ninguna broma. Claro. No, es que, ¿sabes? O sea, es decir, Deckard, y voy a introducir otro elemento que nos mete también en esto, ¿no? Deckard, si quieren ustedes, para hacerlo más familiar, Harrison Ford, no tiene ninguna garantía de no ser el mismo un androide. Y a menudo ocurren en las historias de Philip K. Dick que el protagonista, que se cree humano, descubre con horror que es un robot. Es decir, que aquí el planteamiento es fascinante por parte de Philip K. Dick, porque ya sabéis, supongo, que hubo dos finales de la película. Un final que llaman el final del director y el final de la productora. El final de la productora, lógicamente, era que Harrison Ford es humano. Se va con la chica, que es Sin Yeon, pero la chica supone que es replicante. El final de Ridley Scott, siguiendo un poco las intuiciones de Philip K. Dick, del escritor, es que Harrison Ford es un replicante. Y de hecho, si vais a volver a ver la película y si veis lo que llaman el final del director, la versión del director, que se puso en DVD y supongo que ahora estará en plataformas,
Hay un detalle, que no lo voy a citar porque así no rompo el misterio, pero que fijaros bien, pero que hay un detalle que aparece al principio de la película y al final de la película, en esta versión del director, que nos apunta o nos deja apuntar que Harrison Ford es un replicante. Porque, por otra parte, hay dos cuestiones. ¿Quién es el mejor cazarreplicantes? Un replicante. Es evidente, ¿no? O sea, ¿quiénes perseguían más a los judíos en España? Los conversos. Es decir, que esto es condición sine qua non, ¿no? Y esa cuestión de dónde está el límite, ya termino, tiene que ver con la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad y qué es el ser humano? En la medida en que Nietzsche, a final del siglo XIX, decide que Dios ha muerto, pero Nietzsche lo plantea, se ha interpretado, en fin, lo plantea como un desastre, porque nos hemos quedado solos. Antes teníamos la posibilidad de invocar, de ver en las estrellas, en el cielo, el temor del infierno, ¿no? La gente rezaba para no estar sola. En el momento en que sientes que estás solo, es un desastre. Y eso conlleva otra cuestión. Primero, la frase irónica de Chesterton, el escritor católico, que decía: el problema de hoy es que la gente, cuando deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Cosa que vemos a finales de siglo. Todos los finales de siglo es cuando aparece toda una marea de teosofía, de pensamientos un tanto no marginales, sino delirantes. Es decir, y vemos también, y hemos visto, cómo la realidad no existe, sino, como nos viene a decir Nietzsche también, lo que existe es una interpretación de la realidad. Esto lo estamos viendo diariamente en España, ¿eh? Es decir, no hay una realidad, hay una interpretación de la realidad. Si esa es una interpretación de la realidad, ¿por qué la inteligencia artificial no va a crearnos una realidad? Y son asuntos que efectivamente la ciencia está planteándose con bastante rigor, pero que... Y por otra parte hay una cuestión, Joaquín. La inteligencia artificial está hecha por seres humanos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la inteligencia artificial aquí hicimos un número en Revista Occidente sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hecha de sesgos. Claro. Y los sesgos van a ser hasta que exista un humano. Pero cuando no exista un humano no va a existir inteligencia artificial. O sí, ¿no? Y eso, porque aquí el momento es que si los humanos crean la inteligencia artificial, otra de las preguntas es: ¿llegará o no el momento en que la inteligencia artificial pueda crear humanos? Es una opinión bastante razonable. Es decir, que no... Pero vamos, fíjate lo que hay, ¿no? Has dicho antes una cosa porque has dicho muchísimas cosas y todas tienen muchas ramificaciones, pero una de las cosas que has dicho es que la ciencia ficción va por un lado y luego la historia va por otro. Quiero decir, también ocurre, y puede que nos esté ocurriendo ahora, y en esto quiero preguntaros a los dos, a Julio y a Lluís, que estemos creando expectativas falsas. Es decir, hay un discurso muy concreto que viene de ciertos sectores tecnológicos y financieros, porque también tienen un interés económico en estos discursos, que habla de un futuro que ya prácticamente podemos tocar para aquellos más ricos, más capaces, etcétera. Pero en realidad la vida, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor sigue siendo bastante imperfecta, ¿no? Y bastante parecido a lo que hemos conocido siempre. Entonces, ¿pensáis que se están creando expectativas falsas y qué consecuencias creéis que puede tener eso? Pues mira, empiezo yo, si quieres. Por ejemplo, respecto a las capacidades de modificar genéticamente el genoma de las personas, muchos de nosotros nacemos, todos somos mutantes, todos tenemos mutaciones. Afortunadamente, la mayor parte de estas mutaciones no causan problemas de forma significativa, en algunas ocasiones sí. Y entonces se establece la enfermedad, una enfermedad de base genética, una enfermedad que si tiene un sustrato que es la causa de esa enfermedad, pues uno puede imaginar que se puede curar, porque podemos interaccionar con ese gen, podemos eliminarlo si se trata de una sobreexpresión sobrevenida, o lo podemos intentar reparar si se trata de una mutación que ahora tenemos herramientas como las herramientas CRISPR de edición genética que nos permiten reparar. Y alguien puede pensar, pues a mí plim, yo estoy tranquilo porque si alguna vez tengo alguna enfermedad de base genética, vendrán las CRISPR y se curarán. Y esto es así. Bueno, esto no es exactamente así. Y ahí sí que hemos generado un hype
hemos generado unas expectativas muy superiores. Y ahora te cuento también el peligro que puede ser. Hemos generado unas expectativas porque sigue siendo todavía hoy en día difícil el generar terapias génicas que sean seguras y efectivas, y en este orden, seguras y efectivas. Y cuando uno analiza el número de pacientes que han sido tratados mediante terapia génica, corregir genes, a lo largo de los últimos años, la verdad es que son unos pocos centenares de pacientes. Es decir, que hemos generado muchos titulares de periódicos, hemos dado a entender que éramos capaces de curar muchas enfermedades, y eso es cierto, pero la realidad es que esto no ha llegado a las personas que tienen estas enfermedades. Han llegado a muy pocas personas, por diferentes motivos. Desde el hecho de que son terapias complejas, sofisticadas, que muchas de ellas son experimentales y difícilmente son escalables y son universalizables, hasta el hecho cierto de que muchas de estas terapias tienen unos precios que son inasumibles tanto para las personas individuales como los sistemas nacionales de salud. El peligro que decías tú, el peligro es pensar que esto es tan sencillo como vamos a aplicar esta terapia génica sobre genes que creemos que los podemos mejorar, y a principios de este año, en la revista Nature, un filósofo, Savulescu, pues publicó un artículo que era un discurso teórico, era un artículo teórico en el cual decía de que pronto iba a ser posible pues acumular hasta 30 modificaciones mediante edición genética, de tal manera que las personas pues estarían mejor preparadas. Nos vamos incorporando modificaciones genéticas para evitar que nos suba demasiado el colesterol, para evitar que tengamos hipertensión, para evitar que tengamos la glucemia demasiado elevada, para evitar generar artrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un discurso teórico que no es posible hoy en día, digámoslo claro. Y además, esta propuesta lo que oculta son las incertidumbres y los peligros asociados a cada una de estas ediciones genéticas. No existe ninguna herramienta ni ninguna terapia que sea 100% segura. Todas tienen alguna consecuencia que puede no ser deseable. Claro, mientras esto lo estás aplicando contra un solo gen, contra una sola enfermedad, puedes manejar de una forma racional pues, los posibles efectos secundarios. Pero si esto lo multiplicas por 30, multiplicas también por 30 las posibilidades de que generes alteraciones en muchos otros sistemas, ¿no? A mí me pareció este artículo de Savulescu un desvarío, no entendí en absoluto cuál era el objeto, porque daba a entender esa aparente facilidad, ¿no? Facilidad de que tienes una mutación en este gen, no te preocupes, te lo vamos a curar. Bueno, es que no estamos aquí de momento, no estamos todavía en esta situación. Y claro, si tú das a entender que cualquier alteración genética que tengas va a ser fácilmente tratable, pues lo siguiente que se te ocurre es vamos a aplicar alteraciones genéticas que no persigan curar, sino que persigan mejorar, ¿no? Y el ejemplo lo tuvimos en noviembre de 2018, cuando una persona, un investigador chino, He Jiankui, en China, en Shenzhen, pues decidió inactivar el gen CCR5, que es el receptor que usa el virus de la inmunodeficiencia humana para entrar en los linfocitos. Este virus es el que causa el SIDA. Claro, él lo que quería era crear una estirpe de humanos que fueran insensibles al virus del SIDA. Pero evidentemente hay una serie de situaciones que contradicen esta propuesta. Este receptor no está ahí para que entre el virus. Es el virus el que aprovecha el receptor para entrar y no podemos alegremente prescindir de ese receptor que es parte de nuestro sistema inmunitario. No lo consiguió y lo que sí consiguió fue generar estos problemas secundarios sobrevenidos en 3 niñas, 2 gemelas y una tercera niña, que de una manera totalmente gratuita e innecesaria
pues van a tener que estar bajo supervisión médica el resto de sus vidas, ¿no? Por lo tanto, cuidado. Tenemos terapias génicas, están llegando todavía a muy pocas personas, tenemos mucho trabajo por hacer para llegar, de hecho, a todos los pacientes o a una gran mayoría de pacientes de estas enfermedades. Hay muchas enfermedades que todavía no tienen cura y para mí esta tiene que ser donde tenemos que poner el acento. Y por eso siempre digo yo que me parece pues, una obscenidad, ¿no?, dedicar recursos a mejoras del genoma humano cuando todavía no hemos aprendido ni hemos sido capaces de corregir aquello que es corregible. Efectivamente, qué curioso que en el ansia de evitar la incertidumbre, es decir, crear una persona que no pueda contagiarse, por ejemplo, de HIV, abrimos camino a muchas otras incertidumbres, que es qué consecuencias puede tener esto, ¿no? Claro, tampoco tenemos esa capacidad. Julio, ¿tú cómo lo ves? Los seres humanos al final, y sobre todo cuando tiene que ver con la supervivencia, pensamos muy linealmente. Bueno, es el artículo de Moya, por ejemplo, de Andrés Moya. Claro, pensamos muy linealmente. Y pensamos, si corregimos esto, por lo que hablaba antes, si corrijo esto, soluciona el problema, no pensando en todas las implicaciones que tiene ese problema. Y algo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con todo esto, aplicado a la parte ética, ¿cuál es el perímetro de nuestro humanismo y de nuestra ética? ¿Cuál es el perímetro, digo, en círculos isócronas? ¿El techo? Claro, utilizamos la inteligencia artificial porque así vamos a tener mejor acceso al sistema sanitario. Pero cuidado, porque claro, yo no quiero tardar 6 meses o 5 meses o 3 meses o 2 meses en que me vean, yo lo que quiero es que me vean mañana. Hay 5.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a nada. ¿Cuál es nuestro perímetro ético y moral? Sí. ¿No? ¿Cuántas isócronas tenemos que sobrepasar para que esto nos importe? Claro, porque corremos otro riesgo, no avanzar en la tecnología No puedes. supone dejar a 5.000 millones de personas Fuera. Claro, que no nos importa, porque aquí podemos discutir cuánto tardo mi médico de atención primaria y que voy a poner una máquina que me hace todo en atención primaria, voy a pasar por ahí y me lo va a hacer todo, no voy a tener que esperar a un médico. Pero recuerden, hay 5.000 millones de personas que no tienen nada. ¿Cómo balanceamos el progreso tecnológico con eso? Yo iba a plantearlo desde el punto de vista, o he adelantado antes lo del cambio de siglo, tampoco hemos sido demasiado conscientes de que es un cambio de milenio, y esto solamente ocurre cada 1000 años. No, que tiene sus consecuencias, probablemente de una manera inconsciente por parte nuestra. O sea, es decir, no es, los cambios de siglo han sido determinantes siempre. Por ejemplo, yo en las clases cuento cómo hay tres tecnologías al principio del siglo XX que van a cambiar la vida cotidiana e incluso el imaginario colectivo, que es el cine, es el avión y es, si queréis, el automóvil, ¿no? El avión va a romper el tiempo y el espacio. Incluso la gente ya no va a ir vestida de su región, ¿no? Va a tener, sino que va a haber un intercambio porque ya estás como Dios. Ya estás, es la primera vez, recordad la película El paciente inglés, donde todavía hay zonas de África que no están cartografiadas. Y los aviones van a permitir que tengamos ya una visión de la Tierra como la tendría Dios, para decirlo así, ¿no? Y ese es y después el cine, recordar que en la película de Drácula, hablando de gente rara, pero en la película de Drácula de Ford Coppola, hace un chiste privado muy divertido, que es la primera vez que se vieron imágenes en movimiento, que era la película de los hermanos Lumière, que con bastante mala leche, la película era, las primeras imágenes en la historia de la humanidad en movimiento, era de un tren que avanzaba toda leche por la vía. Y claro, en la película saca muy bien Ford Coppola lo que pasó en realidad en ese hotel de París en 1895, cuando se pasó, que todo el mundo salió disparado. Porque era la primera vez en la historia de la humanidad que se veían imágenes en movimiento. Hacer un esfuerzo para ver qué sería lo equivalente para nosotros, ¿no? Porque era imposible pensar eso, ¿no? Y entonces, todos esos cambios, el cine va a crear el imaginario de cómo la gente se va a vestir, cómo se va a peinar, cómo va a hablar, e incluso va a ir al cine a aprender a besarse. Porque en casa no te enseñaban. Yo no me recuerdo a mi madre ni a mi padre. Oye, Fernando, ven, que te vamos a dar un beso en la boca para que sepas si... O sea, tú vas al cine a verlo, ¿no? O sea, que imaginaros esos cambios, cómo han transformado la vida cotidiana de la gente a lo largo del siglo XX,
¿Cómo lo van a transformar todo esto a lo largo del siglo XXI? Y hay otra cuestión genética también, ¿no? Si veis las estadísticas, a principios del siglo XX la esperanza de vida de los hombres es de 37 años y las mujeres de 43. Aquí sí que uno cree en el progreso, porque no hay más que vernos. No, lo digo completamente en serio, ¿no? O sea, es decir, ahí sí que ves que verdaderamente, oye, aquí se ha hecho algo. Y se ha hecho algo positivo y tangible, porque lo estás... Enganchando dos cosas que me gustaría aprovechar. Una es reflexionar sobre los peligros de la inteligencia. Sí, bueno, yo tengo uno, pero... Porque ser inteligente en sí mismo no es bueno. Nuestra especie es probablemente como el culmen de la inteligencia y se ha dedicado a exterminar especies y a destruir ecosistemas. O sea, hay que tener en cuenta que la bondad y la asignación de valor moral es cuidadoso, porque tendemos a asociar la inteligencia con bondad y eso es peligroso. La inteligencia artificial no tiene por qué ser buena, ni mala, ni neutra. No tiene por qué ser nada de eso. Y segundo, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? Y vamos a remontarnos al origen y al romanticismo. Sí, probablemente Frankenstein, 1816. Y la hija de Byron, y Ada Lovelace, que es la primera mujer que programa. De hecho, su madre la entrenó para que nunca se pareciese a su padre, porque nunca le llegó a conocer, se fue cuando tenía 5 días. Y sin embargo, ella pidió ser enterrada junto a su padre. Y además, un asunto adicional, ella estaba obsesionada con reemplazar a su padre. Es el sentimiento de soledad humana, lo mismo que le pasa a Alan Turing y a Frankenstein. Y a Alan Turing, cuando Alan Turing escribe a la madre de Christopher Morcom, su amigo, su amor, que muere en 1930, y le promete que creará algo, una máquina, que le permita estar para siempre trabajando juntos. ¿Me permites una cita nada más? Y es que Philip K. Dick escribe, hay una biografía formidable de Philip K. Dick que está escrita por Emmanuel Carrer, pero cuenta Carrer una cosa fascinante al hilo de lo que estabas diciendo, y es, Dick seguía el debate, como el debate era si algún día, una máquina creada por el hombre puede llegar a pensar como un hombre. Fijaos que esto viene del romanticismo, prácticamente. Y Dick, dice Carrer, Dick seguía el debate como puede seguirlo alguien cuyas lecturas se dividen entre la teología y la vulgarización científica. Pero aquí viene lo tuyo. Y así descubrió, ojeando una antología, su artículo fundador escrito en 1950, ¿por quién? Por el matemático inglés Alan Turing. Alan Turing escribió en 1950 un famoso artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence, en la revista Mind, pero él venía de atrás. En el año 32 escribe las cartas a la madre de Christopher. Sabéis que en el 36 publica La máquina universal de Turing, pero en el 32 publica un artículo muy privado que se llama Nature of Spirit. A él le toca tanto la pérdida de Christopher Morcom que se mete, por un lado, en el espiritismo y en el análisis de cómo el espíritu, el alma, es algo que se puede cuánticamente separar del ser. Y la idea era si podía llamarle, o sea, que el cuerpo, nuestro cuerpo no es más que una máquina, y esto enlaza con toda la idea de cómo sabemos que no estamos en una simulación y no somos máquinas simplemente. Desafío total, Philip K. Dick. Y la siguiente es cómo podemos utilizar nuestra sensación de pérdida, de soledad, y utilizar las máquinas para compensar esa sensación de soledad. El objetivo primordial no era ser más productivos ni ahorrar tiempo con la inteligencia artificial, que es lo que me preguntabas antes, lo que podemos hacer. Ahora mismo, utilizando en medicina la inteligencia artificial, lo que mejor podemos hacer es ahorrar tiempo para las personas, ahorrar tiempo para los pacientes, ahorrar tiempo para los profesionales sanitarios. Pero nuestra idea al final es compensar nuestro terror por la soledad, que también lo mencionabas previamente. Esto es la idea también del poshumanismo, ¿no? Que decía antes José Antonio, de intentar trasladar el pensamiento, digamos, las ideas de una persona, el cerebro de una persona, una vez esta persona fallece, mantenerlo de alguna manera vivo,
o trasladar todas estas ideas a algún ordenador, algún ordenador que permita sobrevivir a lo que es el cuerpo, ¿no? Permita sobrevivir indefinidamente, ¿no? Fijaros que en ciencia somos capaces de hacer ahora unas estructuras que llamamos organoides, que no son órganos. Un organoide de riñón no es un riñón, pero se le parecen en algunas circunstancias. Fijaros que los organoides de riñón no suscitan habitualmente demasiados aspectos éticos, más allá de que provienen de unas células donadas por una persona que ha tenido que firmar un consentimiento informado. Pero cuando hacemos organoides de cerebro, entonces sí que ya saltan todas las líneas rojas. ¿Por qué? Porque todavía no comprendemos cómo funciona todo esto que tenemos aquí arriba y todavía no comprendemos cómo ese grupo de células que llamamos un organoide de cerebro, pues cómo puede comportarse. Claro, hacer experimentos con un organoide de riñón, pues generalmente no suscita demasiados problemas. Hacer experimentos con un organoide de cerebro, sí. Y esto en todos y cada uno de los proyectos que se están financiando hoy en día en la Unión Europea, y esto lo sé bien porque estoy en el Comité de Ética del Consejo Europeo de la Ciencia, os digo que nos podemos pasar mucho tiempo discutiendo sobre la oportunidad y sobre la adecuación de estos experimentos. Por ejemplo, cuando antes me refería a la generación de cerdos quiméricos, cerdos en los cuales hay una parte del cuerpo del cerdo que genera un órgano de origen humano, esto no ha sucedido todavía, que sepamos. Los cerdos que se han hecho, se han detenido su gestación a mitad de gestación, no han nacido ninguno de estos cerdos. Y no han nacido precisamente por lo siguiente, porque cuando se introducen células embrionarias humanas en un embrión en desarrollo de cerdo, con la esperanza de generar un cerdo que tenga un páncreas humano o un cerdo que tenga un riñón humano, es inevitable pensar que algunas de estas células pluripotentes pueden escapar y colonizar el cerebro o colonizar las gónadas. Claro, ¿cómo llamamos a un cerdo que tiene un 5% de neuronas humanas en su cerebro? Pues probablemente seguirá siendo un cerdo. Pero ¿y si tiene un 25% de neuronas? ¿Cómo llamamos a ese animal? ¿Cuál es el estatus moral de ese animal? Precisamente pues porque no sabemos todavía responder a estas preguntas, estos experimentos todavía no se han hecho, ¿no? Lo mismo si colonizan las gónadas, ¿no? Si colonizan las gónadas y tenemos un cerdo que es capaz de generar espermatozoides humanos, si es un macho, o si es una cerda, pues generar óvulos humanos, ¿no? Esto es algo que todavía no controlamos y que nos sigue generando pues esta inquietud, este temor, sobre todo porque uno teme lo que no conoce y seguimos todavía desconociendo mucho de lo que ocurre en el sistema nervioso central. En ese sentido, perdona un momentito que os iba a preguntar, porque afortunadamente nadie ha hecho una película sobre esto que estás planteando. Yo desde luego me parece que sería más que de ciencia ficción, de terror. El cerdo que no sabemos cómo de humano es. Hay una película de quimeras, ¿eh? Sí, sí, la isla del Dr. Moreau. Sí, es cierto. Sí. Bueno, yo quería plantear, porque tampoco tenemos tanto tiempo y me parece que es un tema fundamental tocar, tengo solo dos pendientes. Uno es esta posibilidad de alcanzar cierto consenso ético en cuanto a cuáles son los límites. No solo si es ético que estemos buscando mejoras de unos poquitos y haya tantos que ni siquiera tengan salud, a lo mejor una salud básica, ¿no? Antes has comentado que todos vivimos más, pero es una mejora un poquito más equitativa, ¿no? Pero en este aspecto claramente estamos hablando de unos pocos que tendrían acceso a ello. Pero también los límites éticos en general, de qué debemos o hasta dónde deberíamos. En la revista está plagada de estos planteamientos, ¿no? Porque se hacen muchos llamamientos en los artículos. Este es el momento, ahora tenemos que ponernos de acuerdo. Hay que dejar estas cosas claras porque está ahí aquí. Sí, pero si no nos ponemos de acuerdo en un modelo de sociedad, imagínate cómo nos vamos a poner de acuerdo en un modelo ético y además en un momento que no es precisamente de los mejores. Hemos tenido mejores momentos en la historia de la humanidad, recientes me refiero, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, para consensuar
un modelo que la gracia del consenso es que los dos extremos estén aquí y todos cedan para ir acercándose y no enrocarse, porque entonces va a ser un caos que es actualmente. Claro, no es una cosa podríamos decir, entre los Apocalypse Now, ¿no? Tal, y un poco el papanatismo científico, o digo del vulgo, no de los especialistas que lo conocen muy bien, pues es complicado eso. Pero a mí hay una cosa que al hilo de lo que ha dicho Lluís, que me parece muy relevante, es que me estaba acordando en esto de hacer la diferencia o de tener acceso a poderte salvar, que es terrible pensarlo, ¿no? Es terrorífico pensarlo, ¿no? Me estaba pensando en el Titanic, ¿no? Cómo los que se salvan son los de primera y los de tercera se quedan abajo, ¿no? Es decir, y que eso ha pasado hace 100 años y que, ¿ves? Es decir, no hay que... Y hay una cuestión que os planteo, pues es una duda, pero en la inteligencia artificial. Yo ahora te estoy mirando a ti, ¿no? Pero probablemente estoy pensando también que voy a cenar. Y al mismo tiempo estoy viendo, ya sabéis que tenemos 180 grados de visión, ¿no? Y estoy viendo, aunque te estoy mirando a ti, estoy viendo a los que están sentados en la primera fila. Hay una especie como de simultaneidad en el pensamiento que no es lineal. Lineal es lo escrito, pero no lo pensado. Porque puedes estar pensando al mismo momento, pero no es una linealidad. Me pueden surgir sentimientos o emociones de repente, que no he programado. ¿Eso lo puede hacer la inteligencia artificial? Opera a mucha mayor velocidad y opera en paralelo, puede hacer muchas más cosas. De hecho, uno de los problemas más importantes que tenemos en el sistema sanitario es la diferencia en ancho de banda. Opera a una velocidad que... Por ejemplo, yo estoy hablando ahora mismo como a 200 palabras por minuto y esto opera a 100.000 tokens por segundo. Lo que pasa es que lo que nos ofrece es siempre mucho más limitado, lo que te da es mucho más limitado. El problema está en que nosotros tenemos una inteligencia distribuida y estos sistemas son una inteligencia centralizada con muchos satélites que contribuyen a una sola inteligencia. Eso tiene problemas para desarrollar una inteligencia artificial general, pero tiene unas enormes ventajas. Como se ha dicho, con datos simplemente no parece que lleguemos a una inteligencia artificial general, no tenemos suficientes datos como para entrenarla. Lo que tiene que cambiar es la arquitectura de cómo se construyen las redes neuronales. Pero esto nos trae enormes problemas de cómo meter esto en el sistema, cómo meterlo de una manera ética, cómo no generar inequidad a través de la utilización de la tecnología, que es lo que más me preocupa. A mí no me preocupa tanto el error de la tecnología que lo va a tener, esta obsesión que tenemos porque ChatGPT se confunde, menos mal. Si no se confundiera, ¿qué hacemos aquí? Es que se confunda es incluso natural. A mí lo que más me preocupa es la generación de inequidad. Es el efecto Mateo de la digitalización, lo decía la Biblia. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Y esta tecnología favorece a aquellos que están preparados para integrarla, para asumirla, para operar con ella y genera un poder extraordinario y los demás podemos tener sensación de que estamos generando autonomía y agencia y en realidad la estamos perdiendo. Esto es un ataque muy importante a la democracia. La parte ética, que es lo que nos preguntaba también Eva, es importantísimo porque si alguna cosa creo que los que nos dedicamos a esto de la ciencia o de la salud tenemos que hacer es normalizar la situación, traer a las personas enfermas hacia la salud, contribuir a que desaparezcan las personas que siguen padeciendo algún tipo de patología, mientras que con estas propuestas de mejora de diferentes tipos, hemos mencionado algunas de ellas, lo que vamos a aumentar es las diferencias entre las personas. Y preguntémonos quién va a poder acceder a estas tecnologías que siguen siendo sofisticadas. ¿Quién va a poder acceder a un órgano de un cerdo para un xenotrasplante? Es una cosa muy sencilla. Claro. No tengo yo riñones disponibles, pues ¿dónde tengo que ir para que me pongan un riñón de cerdo? Pues en estos momentos tienes 2 o 3 sitios en el mundo donde solamente puedes ir y evidentemente a un precio considerable.
Por lo tanto, va a haber personas que van a tener que seguir falleciendo, desgraciadamente, porque no van a tener acceso. Por lo tanto, este aumento del progreso tecnológico, esta capacidad de generar supuestas mejoras, que incluso la palabra mejora genera también bastante discusión, supuestas mejoras en las personas, pues lo que va a generar son muchísimas más diferencias, ¿no? Sin duda. Que hay que enganchar con las características propias de nuestra especie, que no son menos. Aquí, en Europa, en países occidentales, la regulación, por ejemplo, de la donación, que has mencionado al principio, es muy clara. Se dona el cadáver, hay una reglamentación, una ley. En China no se hace exactamente así. Y no hace falta tener una tecnología como la inteligencia artificial o los senos trasplantes. Los programas de trasplante en China tienen unas técnicas que no diríamos desde aquí muy ortodoxas. Las ejecuciones de los presos chinos sirven como fuente de donación. Eso es para nosotros muy peligroso. Espeluznante. Y muy difícil de aceptar. Sin embargo, allí es tomado como algo natural, ¿no? Claro, como algo que está utilizado por el conjunto para el beneficio. Claro, esto es muy fácil transicionar desde una manera regulatoria muy específica a cuando los poderosos ven que la situación para ellos puede mejorar mediante la utilización de una tecnología frente a los demás. No lo dudes. Yo creo que hay dos cuestiones, tanto desde el lado humanístico, no sé si decirlo, desde el lado ético, si queréis, desde el lado ético y desde el lado científico, que casi son la columna vertebral de este número y sobre el que vamos dando vueltas todos hasta marearnos nosotros y marear a los lectores. No, los artículos son excelentes, salvo el mío. Una cuestión es, por el lado ética, es la memoria, asunto que le fascinaba a Philip K. Dick, se ve en Desafío Total. Y otra es que la memoria que es real, es decir, daos cuenta que yo todavía mantengo una cierta sentido de lo real en la medida en que recuerdo que me llamo Fernando y que mis padres se llamaban Fernando y Mercedes. Y bueno, por ahí sigo, ¿no? Y que el día que hice la primera comunión, esa especie como de fogonazos, y el día que llegué a Pekín. Bien, pero ¿qué es? Una de las cosas que le obsesionan a Philip K. Dick es que es real, porque hay una realidad objetiva más allá de la mente. No hay ninguna chorrada, ¿eh? ¿Y qué significa ser humano? A los androides, con memoria artificial, les hace creer que son humanos, porque les meten recuerdos de infancia, impresiones de déjà vu y emociones. Nada los distingue, como veis en la película, ni por fuera ni por dentro. Solamente les distingue una cosa, y volvemos a nuestra memoria. Solo les distingue que no saben que son androides. Pues con esa reflexión creo que nos vamos a quedar, no sé si nos quedamos un poco, yo por lo menos preocupada, porque veo que no hay posibilidad de consenso sobre ética, no está muy claro que las mejoras sean tales, pero sí que me parece interesante la reflexión de si nos van a hacer más humanos o menos humanos, y esperemos que sean para hacernos más humanos. Que seamos humanos mejorados. Entonces, exactamente, ¿no? Pero sobre todo humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Interesante, y a todos. Muy bien. Sí, vale, gracias. Bueno. Me parece. Bueno. Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches. Gracias por haber venido a la presentación de este número de Revista de Occidente que cierra el año 2025.
Mi nombre es Juan Claudio de Ramón. Quiero, antes de nada, disculpar la presencia del director de la revista, Fernando Vallespín, que se encuentra fuera de Madrid, atendiendo otro compromiso que no ha podido cambiar. Esta es una cita que le gusta mucho, el encuentro anual con la Fundación Lili, y ha lamentado mucho tener que perdérsela. Me corresponde a mí, por tanto, como secretario de redacción de la revista, poner el broche a este acto, que es también el colofón a un año más en la saga, ya más que centenaria, de la revista de conocimiento que fundó José Ortega y Gasset en 1923. Quizá está mal que yo lo diga, pero tampoco hay motivo para no decirlo, porque además el mérito es compartido, y es que este año ha sido un año de contenidos extraordinariamente atractivos en la revista, siempre bajo la triple divisa que nos impone el mandato del fundador: variedad temática, cosmopolitismo y claridad. Ninguno de los 11 números de este año se ha parecido a otro y juntos componen un mosaico de saberes que nos permiten, como quería Ortega, avizorar por dónde va el mundo y poner un poco de orden en el caos que sentimos invade nuestras vidas. Ahora bien, si 70 años después de su muerte, Ortega asomara hoy por aquí, por la fundación que lleva su nombre, y pidiera que le pasaran un número de su revista, de todos los números que hemos editado este año, yo le daría a leer sin ninguna duda este que acabamos de debatir. Porque si todos los números de este año han sido interesantes, y no pocos de lectura cautivadora, este número de Humanos Mejorados es el único que me atrevería a calificar de trascendente. Un número que no se puede leer muy deprisa, porque después de leer cada página, cada párrafo incluso, uno tiene que parar para asimilar lo que ha leído e intentar hacer pie. Un número que además entronca muy bien con el que le antecedió, el número de noviembre, que llevaba como reclamo en portada deshumanización. En la presentación de ese número decíamos que la humanidad está cercada por los prefijos y en este número hemos abordado dos de ellos, ¿no? Trans y pos. Y si quieren ustedes entender la diferencia sutil que hay entre transhumanismo y poshumanismo, yo les recomiendo que lean el artículo introductorio de José Antonio Sacristán, donde lo explica muy bien. El trabajo de José Antonio Sacristán como coordinador de este número me parece que ha sido extraordinario, porque este número tiene una cualidad y es estar perfectamente calibrado, cosa no muy sencilla cuando se habla de tecnología últimamente, dado que es muy fácil caer en uno de dos extremos indeseables. Por un lado, el entusiasmo irreflexivo y por otro, un lúgubre catastrofismo. La tecnofilia y la tecnofobia, o por usar los términos de Adela Cortina, la frankenfilia y la frankenfobia. Uno lee a los entusiastas y parecen caricaturas del doctor Pangloss, ese personaje de Voltaire que creía que pasase lo que pasase, siempre íbamos a vivir en el mejor de los mundos posibles. Por ahí, ningún don de Prometeo puede ser dañino. Pero luego se lee a los catastrofistas y parece que uno está leyendo a Jeremías, el profeta del desastre, la técnica como instrumento de aniquilación de la especie. Pasamos del que inventen ellos, del cascarrabias de Unamuno, al que no inventen ni ellos, del no menos cascarrabias Sánchez Ferlosio. Este número da con el justo medio, en mi opinión. Ni se abona a la candidez ni cae en la jeremiada. Expone, razona, medita y sobre todo deja en el aire buenos e importantes interrogantes. De una manera u otra siempre vuelve sobre el mismo dilema. ¿Dónde termina la cura y empieza la mejora? O también, ¿qué mejoras podrían acabar siendo regalos envenenados? Otras maneras de hacerse la misma pregunta. ¿Qué nos debe llenar de esperanza y qué nos debe dar un poco de miedo? ¿Es todo lo posible deseable? Ortega estaría orgulloso de este planteamiento. Él también, en su meditación de la técnica, buscaba un equilibrio parecido, un texto pionero de la filosofía de la ciencia que no quería ni denostar ni ensalzar, sino comprender. Quizá merezca la pena recordar lo que Ortega nos decía en ese curso del año 33, que vio la luz como libro, si no me equivoco, en 1940.
lo que ahí en esencia expone Ortega es lo siguiente: que no hay ser humano sin técnica, que la técnica es la reforma de la naturaleza y que nos saca de nuestro estado menesteroso, haciendo que las necesidades de orden físico dejen de ser un problema, y que la técnica se puede definir como el esfuerzo para ahorrarnos el esfuerzo, o dicho de otra manera, lo que hacemos para evitar por completo o en parte los quehaceres que la circunstancia nos impone. Ahora bien, cuando Ortega se pone a imaginar cosas imposibles que seguramente acaben siendo posibles, el ejemplo que aparece al final de su texto es el viaje astral, que efectivamente estaba en el año 40 a la vuelta de la esquina con el primer alunizaje. Lo que no se le ocurre a Ortega es que la técnica fuera a estar algún día en posición no ya de reformar nuestra humana circunstancia, sino de abolirla, derrotando a la muerte, como postulan algunos de los transhumanistas, ese vivir para siempre del que hablaba antes Julio. Los textos de la revista no hablan de la inmortalidad. Yo creo que ninguno de nuestros autores cree que eso sea posible, ni tampoco deseable, pero sí que se habla de la superlongevidad como uno de los posibles vectores de mejora. No vamos a derrotar a la muerte, pero sí parece posible o concebible cancelar la que ha sido hasta ahora la circunstancia radical de toda vida humana, que es la brevedad de la vida. Saber que tenemos un plazo acotado para realizar nuestros proyectos. Lo que cabe preguntarse es si una vida humana que no fuera breve seguiría siendo una vida como la concebía Ortega, esto es, como drama. Esto es algo que repite Ortega una y otra vez. Toda vida humana es un proyecto dramático, llegar a ser lo que anhelo ser. Pero si nuestras vidas fueran eternas o muy largas, si dejáramos de tener prisa por realizarnos, ¿no perderían nuestras vidas precisamente ese carácter dramático y proyectivo? Porque un proyecto vital solo tiene sentido dentro de un marco temporal limitado. No hay vida sin prisa, sin un poco de prisa al menos, porque la vida es corta y se termina. Tampoco hay vida sin obstáculos, de mayor o menor cuantía, sin esfuerzos. Por eso a veces pienso que cuando la técnica llegue al final y nos dé todo el tiempo del mundo, o más tiempo del que necesitamos, y nos ahorre por fin el último de los esfuerzos, entonces el único don que podría ya robar para nosotros Prometeo sería el tedio. Ya la mitología griega nos ha acostumbrado a presentarnos a los dioses aburridos en el Olimpo, mirando el móvil, ellos también, entreteniéndose con el flujo de dramas de los mortales como en un reel de Instagram. Por resumir, creo que Ortega diría que más que la humanidad como especie, lo que está a punto de desbordarse, si los transhumanistas tienen razón, es la propia vida humana como realidad radical y última sobre la que asentamos nuestra existencia. Esto sería entrar ciertamente en terra incógnita. Bueno, este es el dilema o interrogante que yo quería aportar también a un número cargado de dilemas y de interrogantes y que les recomiendo leer, como decía antes, con suma lentitud, aquilatando cada uno de los párrafos. Queridos amigos, quiero agradecer a la Fundación Lili y a José Antonio Sacristán, en particular, su respaldo continuado año tras año. Ya es una suerte tenerles como mecenas, pero es todavía mejor saber que son nuestros socios editoriales y, sobre todo, nuestros amigos aquí en Revista de Occidente y en la Fundación Ortega Marañón. Esperamos con impaciencia los temas que nos van a proponer para el año que viene, aunque no será fácil superar en capacidad de fascinación el número de este año. José Antonio es un científico y nunca hay que subestimar la imaginación de los científicos. A ustedes, gracias por acompañarnos mes a mes, por seguir buscando refugio para sus mentes en los ensayos de Revista de Occidente, en esta época donde parece que lo único que se puede y se debe consumir son vídeos cortos y estridentes. Nosotros seguiremos siendo fieles a la palabra impresa, al discurso claro, cosmopolita e infinitamente curioso, siguiendo el ejemplo y mandato de nuestro fundador. Les emplazo ya para el día 26 de enero, cuando presentaremos el número de ese mes, dedicado al mundo del espionaje, en un número que ya les avanzo que es Canela en Rama.
Felices fiestas a todos y muchas gracias por venir.